la palabra de Dios. No olvides comunicarte con tus hermanos, pregúntales cómo están y ora por ellos. No dejes de ofrendar y dar a los necesitados. Este es un tiempo para ser generosos. Además, aprovecha este tiempo para crecer en tus relaciones familiares. Y también puedes seguir compartiendo el Evangelio desde tu casa a través de las redes sociales. Pero sobre todo, ora por la crisis que ha provocado el COVID-19. En esta cuarentena, no dejes de ser iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hemos alabado al Señor. Ahora vamos a disponernos a meditar en la palabra y te invito a que abras tu Biblia en Lamentaciones. Seguimos en esta serie de enseñanzas, de prédicas sobre Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones capítulo 3 y vamos a leer ahora del verso 31 al verso 36. Lamentaciones capítulo 3 del verso 31 al verso 36. Tenga su Biblia lista porque vamos a ver muchos pasajes bien hermosos, bien interesantes, hermanos, que nos ayudarán a comprender la verdad que aquí se nos describe. ¿Listos para leer la palabra? Lamentaciones 3 del 31 al 36. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. Cierra tus ojos y pídele al Señor que Él hable a tu vida, que Él hable a tu corazón esta noche. Señor, te doy gracias, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, en tu presencia. Hemos alabado tu nombre. Ahora queremos que hables a nuestras vidas, a la vida de mi hermano, de mi hermana, allá en su casa, en su trabajo, donde esté escuchando esta palabra. Señor, permite que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe hacia toda verdad. Te pido con todo mi corazón que tú tomes control de este momento, Señor, y que tu nombre pueda ser altamente alabado y glorificado en medio, Señor, de este tiempo en donde tú vas a estar hablando a nuestras vidas. Háblanos pues, ayúdanos a entender las Escrituras a través de las mismas Escrituras, Señor, porque es tu Espíritu el que nos ha de guiar a través de ella, porque tu Espíritu es quien las inspiró. Y ahora te pedimos que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para entender lo que tú inspiraste, para entender lo que tú revelaste en este hermoso libro de Lamentaciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Hoy ya dejamos ya no es bueno, es cuarta parte, no. Pero hermanos, Lamentaciones, como bien hemos dicho desde el principio, es un libro poético. Pero es distinto, por decir algo, a Proverbios. Va muy relacionado, aunque está escrito de forma de acróstico, va muy relacionado la serie de versos. Por ejemplo, en el capítulo 3 decíamos que los versos, quizás si tú te das cuenta, tu Biblia tiene la división de 3, 3, 3, van en 3 en 3. Son 66 versos en el capítulo 3 y eso significa que son 22 por 3. Te decía yo que en los otros capítulos, cada uno de los capítulos tiene 22 versículos. El 1, el 2, el 4, hermano, así nos los presenta, ¿verdad? Y solamente el capítulo 3 es el que tiene 66. Pero estamos hablando que 66 es 22 por 3. Ahora, porque están en grupos de 3, ya te habrás dado cuenta de ello. Todo eso nos ayuda a entender que Lamentaciones, hermano, está escrito de una manera poética muy hermosa, de una manera de acróstico. Y vamos a ver ahorita dos grupos de 3 versos, que es el del 31 al 33 y del 34 al 36. Pero estos están conectados con los versos anteriores. Por decir algo, te voy a dar algunos datos, hermano. Jeremías, que escribe Lamentaciones,
ha venido diciendo, después de que habló de todo el terrible sufrimiento en el capítulo 1 y 2, de cómo Dios los acechó, los destruyó por pecado, por maldad del pueblo, hermanos. Mire, desde el versículo 18, Jeremías empezó a decir algo interesante. 3:18, y solamente te los doy así rapidito, acá nos ayudamos en la pantalla. Dice el 18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. En algún momento Jeremías perdió su esperanza. Pero dice el verso que sigue, hermanos, en el 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Como que Jeremías reacciona y dice, no, espérate, voy a recapacitar por qué es que las cosas han sido así, por qué es que tanto castigo, y voy a esperar. Y la palabra esperar, hermanos, es un verbo, ¿sí? El verbo esperar es un verbo que está relacionado con la esperanza. Dice el versículo 24, nos salteamos el 22, que habla de la misericordia, por eso no hemos sido consumidos, de que nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. El 22, y dice el 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Te acuerdas? Ya vimos el 25, bueno es Jehová los que en él esperan. Y el 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y vimos el 27 el domingo pasado, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Y sabes qué es lo que dice el 28 al 30? Porque para que entiendas la conexión, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso, y eso veíamos el domingo. Era un juicio sobre Israel, un yugo que Dios se lo había puesto a los israelitas, en especial al reino del sur, para ir cautivos a Babilonia por tanto pecado de ellos. Pero dice el 29, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Óyelo bien, todo. Desde el verso 21 dice, voy a esperar, en él esperaré. En el 24, bueno es Dios a los que en él esperan. Bueno es esperar la salvación de Jehová. Y ahora en el 29 dice, ponga su boca en el polvo, el que tiene el yugo, por si aún hay esperanza, que dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. Y empieza después a decir por qué. ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué hay que llevar el yugo? ¿Por qué es bueno esperar en silencio? ¿Por qué es bueno Jehová a los que en él esperan? ¿Por qué dijo Jeremías, en él esperaré? Aunque parece que había perdido la esperanza, de pronto la retoma y dice, no, voy a recapacitar y voy a esperar. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a dar 4 razones para la esperanza. Ese es el título de la enseñanza de hoy. 4 razones para la esperanza que todavía podía tener Jeremías y que todavía podía tener Israel, el reino del sur. ¿Sí? Y lo vamos a aplicar a nuestra vida. Es increíble, ¿cómo puede alguien tener esperanza en medio de tanta muerte? En medio de tanta hambre, donde las mujeres casi se comieron a sus hijos. Así lo dice la Biblia literalmente. En medio de tanta destrucción, cuando le habían matado a sus familiares, cuando todo estaba en ruina, cuando el templo había sido destruido y fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. ¿Cómo alguien puede tener esperanza? ¿Por qué se puede tener esperanza? Primero, verso 31. Ahí está la primera razón para la esperanza. Y qué precioso. Porque el Señor, óyelo bien, el Señor, Adonai, no desecha para siempre. La primera causa es, aguanta el yugo. Espera en silencio la salvación de Dios. Espera a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no desecha para siempre. Y vamos, hermanos, a analizar esto. ¿Es que acaso la Biblia nos dice que Dios desecha o que Dios abandona en algún momento dado? Ahora, te quiero decir algo muy importante aquí. Este mensaje, hermano, o estas palabras van dirigidas para el pueblo de Dios. No se nos olvide. Aquel impío, aquel que no quiere nada con Dios, es otro rollo. Pero aquí las palabras van dirigidas para un pueblo que está siendo disciplinada, que se le puso un yugo de sufrimiento, de esclavitud, van a Babilonia, pero es un pueblo que sigue siendo el pueblo de Dios, aunque Dios los está castigando. Y la esperanza tiene una razón de ser, es porque el Señor no desecha para siempre. Vamos a la Biblia, Segundo de Crónicas, y vamos a usarla rápido, hermanos, porque como hemos dicho, estos versos o estas enseñanzas tienen mucha riqueza. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Segunda de Crónicas 15, 2. Mira cómo dice, hermanos, esto. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hermanos, para profetizar en el tiempo del rey Asa.
Asa había hecho unas reformas espirituales. Y dice el versículo, hermanos, en el capítulo 15, verso 2, segunda de Crónicas. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Oiga este mensaje tan fuerte: si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Entiendes ese mensaje? Una advertencia fuertísima que Dios le da al pueblo, al reino del sur, al de Judá, hermanos, cuando reinaba Asa, diciéndole: hey, Dios va a estar con ustedes si ustedes están con él. Y si le buscan, será hallado. Pero si ustedes lo dejan, él también los dejará. ¿Eso quiere decir que Dios dejó a su pueblo en algún momento? Sí, mi hermano. Y lo dejó a veces bajo la ira del enemigo, para que los disciplinaran y le dieran, hermanos, correcciones. Pero hay algo que dice allá Jeremías. Es verdad, ellos experimentaron en muchas ocasiones que sentían como que Dios los había dejado solos. Pero Dios no desecha para siempre. Dios no abandona para siempre a sus hijos. De una de otra forma, hermano, va a mostrar su gracia y misericordia. Mira cómo dice el Salmo 94. Salmo 94, versículos 12. Salmo 94, versos 12 al 14. Oiga esta palabra. Y espero que tú lo estés tomando igual para ti, hermano. Quizás tú estás bajo corrección, bajo disciplina, o esto lo estás viendo como un castigo para tu vida, lo que estamos viviendo en el mundo. Como decíamos el otro día, hermano, no es solamente un castigo para el pecador, es cierto, para él es un juicio de Dios, pero Dios al que ama lo castiga, hermano. Y dice el 12, 94, 12, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado al que Dios corrige, para hacerle descansar en los días de aflicción. Ese es el propósito, hermanos, de una corrección: hacerlo descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava hoyo. Para ellos es distinto el juicio, para el impío. Y dice el versículo 14: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Te lo voy a explicar. Parecería esto una contradicción. Allá dice: si ustedes me abandonan, yo los abandono. Si ustedes me dejan, yo los dejo. Pero aquí dice Dios: hey, no va a abandonar Jehová a su pueblo para siempre, dice Lamentaciones. Hay corrección. Y muchas veces en esa corrección, ¿verdad?, se siente el ímpetu, se siente la vara, se siente la soledad. Pero Dios no va a abandonar a su pueblo. Es distinto el plan de Dios para un hijo de Él, o para el pueblo de Él, para la iglesia, que para el mundo perdido, hermanos. Velo de esa óptica. Los propósitos de cualquier tipo de adversidad, de cualquier enfermedad, de la muerte de un familiar, son distintos para unos y para otros, dependiendo en qué estado espiritual estás tú. Y oye, mira cómo dice la Biblia. Asaz fue alguien que escribió varios salmos, porque yo sé que muchos saben, y sabes bien, que no todos los salmos los escribió David. Y bueno, desde el Salmo 73, Asaz escribió varios salmos, pero yo quiero que veamos ahorita el 77. Es más, Dios puso en mi corazón algún día poder compartir o meditar en los salmos de Asaz. Están llenos de lecciones hermosas. Salmo 77, hermanos, mira del verso 1 al verso 9. Lo voy a leer rapidito, así que sígame con su vista en su Biblia. Marque lo que le llame la atención ahí, porque es algo que tú podríamos usar este salmo para los días que estamos viviendo. Mira. Lo leemos, es más, léelo fuerte en tu casa ahí, quizás haz lo tuyo el salmo. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Él era un músico, hermano. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Meditaba, pensaba mi espíritu. Viene la pregunta del 7 al 9. Pregunta retórica. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? No. O sea, la respuesta es retórica, la pregunta es retórica y está diciendo: no nos va a desechar. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No.
¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No, hermano, no. Dios no desecha para siempre. ¿Desechará para siempre Dios? No. Y menos a su hijo y menos a su pueblo. Israel es la niña de sus ojos. Hay lecciones, hay juicios, sí, hermano, pero no para siempre. Mira, busca el Salmo 30. Este es más conocido, muy hermoso. Muchos lo cantamos un tiempo, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile. Agarraba el bailón mucho. Bueno, 30:11. Pero verá, el versículo 4 y versículo 5. ¿Cómo dice? Cantad, 34. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Esto tiene que ver con santidad, hermano. Porque dice ahí, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Mi hermano, por un momento viene la ira. Sí, Dios se enoja y castiga y disciplina y corrige, pero su favor dura toda la vida. ¿Te acuerdas de aquel corito? Toda la vida. No era corito. No. Déjate esas caballadas. Hermano, óyelo. Por un momento será su ira y su favor dura toda la vida. Créelo. Por eso el salmista decía, ¿por qué podemos tener esperanza? Porque Dios no desecha para siempre, mi hermano. ¿Sabes qué era la fe del apóstol Pablo? Busca Romanos capítulo 11. Tú sabes lo que pasó con Israel, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros estamos dentro de la gracia de Dios y por qué está la iglesia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios tuvo un plan con Israel. Lo desecharon, no lo quisieron con él, los endureció. Pero eso no es para siempre. Mira cómo lo dice Romanos 11:1. Romanos 11:1. Digo pues, Pablo ha estado tocando muchos temas, hermano, desde el verso 9 y 10 acerca de Israel. Pero dice el 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cómo dice Pablo? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estudiamos Romanos? Que hasta en coro lo decíamos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Díganlo en su lugar. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, decía Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero mira cómo dice el verso 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, y vuelve a decir, en ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, porque ellos mataron a Cristo y lo mandaron a la cruz y no lo quisieron recibir, que dice la Biblia, mas a todos los que le reciben les ha dado el derecho de ser su hijo. Vino la salvación de los gentiles, verso 11, para provocarles a celo. ¿Sí entiendes lo que dice el pasaje? Hay un plan de Dios, que ellos cayesen, que ellos fueran endurecidos, que Dios los pusiera a un lado, pero no era para siempre, hermano. Es por un tiempo. Acá lo dice claritito. Mira, en el capítulo 11, ahí mismo versículo 25. Versículo 23 primero. Dice ahí, hermanos, está hablando de una restauración, de una figura de hermanos del árbol del olivo. Ellos fueron desgajados, nosotros fuimos injertados. Y dice el 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿quiénes son ellos? Los israelitas. Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y el 25, esto es lo más interesante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Se lo está diciendo a los cristianos gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Óyelo bien, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado el último gentiles. Y dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea, los que vivan en aquel entonces, ¿te acuerdas? Dios va a escoger 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Pero ese es el tiempo de la tribulación, ya cuando hayan entrado los gentiles y el Señor se haya llevado la iglesia. ¿Sí entiendes? Dios no va a desechar para siempre a su pueblo. Y esa es la esperanza que tenía Jeremías. Y por eso decía, ¿por qué tenemos que seguir teniendo esperanza? Porque Dios no desecha para siempre. Que quería decir que esos cautivos que habían ido a Babilonia, la promesa era que después de 70 años regresarían. Mi hermano, créelo, ahora estamos en una situación difícil, pero esto no es para siempre. Se ha venido diciendo, esto no es para siempre, hermano. Para siempre es la eternidad con Dios. Aquí vamos de paso, y si nos tocara morir, hermano, aquí no somos para siempre es allá con Dios.
¿sí? Pero aquí hay algo importante, tampoco la pandemia, el virus va a ser para siempre. Y tengamos que quizás acostumbrarnos a vivir entre ellos como la gripe española, como la influenza, hermano, pero en sí en el nivel de lo que hoy en día se está viviendo no va a ser para siempre, así que ten esperanza. Busca Isaías 54, viendo esto que no es para siempre, hermanos. El desecho de Dios, Isaías 54, qué lindo pasaje, verso 6 al verso 8. Isaías 54, versículo 6 al versículo 8. Dios está usando una figura para referirse a Israel como una mujer abandonada, como una viuda, como una mujer divorciada. Dice el verso 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, o sea, a la cual se le da carta de divorcio, dijo el Dios tuyo. Mira lo que le dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Qué preciosa palabra para Israel. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Una promesa para Israel, hermano. Y lo digo para Israel porque hay mujeres que se lo aplican a una viuda y Dios dice, Dios va a ser tu esposo. O sea, es cierto, Dios le puede dar consuelo, pero esta palabra, esta promesa es directamente para el pueblo judío, hermano. Que puede tener una aplicación, sí, pero no lo agarremos y forcemos el texto, hermanos, porque se está refiriendo a un caso específico de Dios para Israel. ¿Tiene aplicación? Sí, pero la interpretación correcta es que es un mensaje directo para Israel. ¿Por qué? Porque Dios los había abandonado por un tiempo. Así que, hermano, no te sientas abandonado para siempre. Dios no desecha para siempre. ¿Estás en disciplina? ¿Dios te está trayendo juicio por algún pecado? Si te arrepientes, Dios va a tornar su misericordia hacia ti. Es claro lo que dice ahí: esconderé mi rostro de ti por un momento, pero mi misericordia eterna va a hacer que tenga yo compasión de ti. Vamos. 2. Volvemos a Lamentaciones. Vamos al versículo 32. Oye, qué hermoso lo dice Lamentaciones. Primera razón, porque el Señor no desecha para siempre. 31, 32. Antes si aflige, o sea, oye bien, Dios aflige. Es todo lo que dicen los versículos, los capítulos 1, 2 y 3 en las primeras partes. Dios es el que ha afligido a Israel. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. A ver, ¿me puedes poner la versión internacional? ¿La tienes ahí, hermano? ¿Cómo dice? Vean cómo dice, hermano, en la NBI. Nos hace sufrir, pero también nos compadece porque es muy grande su amor. Nos aflige, nos hace sufrir, nos cuerea, nos pega unos buenos latigazos. Sí, pero también se compadece porque es muy grande su amor, conforme a la multitud de sus misericordias. ¿Entiendes a Dios? ¿Lo entiendes como un padre? ¿O no lo has hecho tú como papá? Como padre lo he hecho. Mira, hermano, Dios por su compasión no puede abandonar a su pueblo. Vamos a Oseas. Oseas es un libro bien fuerte, hermano. Y los que han estudiado y otras veces lo hemos visto, saben que Oseas, hermanos, Dios lo mandó a casarse con una ramera, con una fornicaria, con una prostituta, imagínate. ¿Para qué? Para que Oseas experimentara que doña esa se le iba cada ratita con hombre. Y tuvo hijos con otros hombres, hermano. Y volvía otra vez Oseas y Oseas la perdonaba. ¿Sabes para qué? Para mostrar Dios la figura de lo que él estaba haciendo con Israel. Israel así se comportó, como cualquier, hermano, cabaretera. ¿Sí? Como cualquier mujer perdida en el pecado de la fornicación. Y mira cómo dice la palabra del Señor. Este era el anhelo de Dios, hermanos, para Israel. Oseas 5:15. Todo Oseas está escrito bajo ese tenor. Oseas capítulo 5, versículo 15. Dice: andaré y volveré a mi lugar. Oiga esto, hermano. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Sabes lo que Dios decía?
Dios quería que reconocieran su pecado y buscaran el rostro de Dios. Y dice, en su angustia me buscarán. ¿Y sabes lo que dice el pueblo, hermanos, o lo que debería de reaccionar de Israel? Versículo 1 del capítulo 6. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Sí entiendes? Arrebató, nos va a curar, hirió, pero Él nos va a vendar. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y eso apuntaba el tiempo cuando iba Cristo a resucitar al tercer día. Pero hermano, así es Dios. Arrebata, cura, hiere y nos venda. Él mismo sí aflige, pero se compadece según la multitud de sus misericordias, mi hermano. Así que ve qué hermosa es esta palabra. Es muy importante. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, hermanos. En Oseas capítulo 11 se habla mucho acerca de esa temática. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y está hablando Dios de un reclamo ahí. Dice el verso 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conocía yo, y no conoció que yo le cuidaba. Tristemente, hermano, Efraín se refiere al reino del norte, a Israel. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el domingo. Dios le quitó el yugo de esclavitud y puse delante de ellos la comida. ¿Sabes qué dice el versículo 7, hermano? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión. A pesar de toda la muestra de amor que Dios le dio, dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ese era Israel. ¿Merecía Israel que Dios lo disciplinara? Sí, lo afligió. Pero era tan grande el amor de Dios por ellos que entonces pregunta a Dios en el verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Anma y ponerte como Seboín? Pueblos en el tiempo de Sodoma y Gomorra que fueron llevados presos. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Qué dice el verso de Lamentaciones? Sí aflige, pero se compadece conforme a la multitud de sus misericordias. Dice Dios, ¿cómo te voy a poder abandonar, oh pueblo mío, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Verso 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Oh hermano, qué palabra es esta. Un Dios que diciendo, no puedo abandonarte. Sí aflige, sí castiga, pero mi hermano, al mismo tiempo se compadece y restaura. Busca Jod capítulo 5. Jod capítulo 5. ¿Te acuerdas todo lo que sufrió Jod? Bueno, llegaron unos amigos, le dijeron muchas cosas erradas, pero algunas cosas que le dijeron fueron correctas y esta es una de ellas. Jod capítulo 5, versículos 17 y 18. Esto se lo dijo Elifaz temanita, y le dijo estas palabras: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Sabes qué significa bienaventurado? Feliz, feliz, feliz. Feliz es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Mi hermano, el hombre a quien Dios castiga debe de entenderlo como parte de la muestra de amor. Y se lo están diciendo a Jod. Acuérdate, fue disciplinado, castigado. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Sabe por qué? 18. Porque Él es quien hace la llaga. ¿Y qué hace Dios, hermano? Te hace la herida y Él mismo te la venda. Él hiere y sus manos son las que curan. Lo hemos venido diciendo. Le puedes echar la culpa a quien quiera por el asunto del coronavirus. Murciélago, chino, que allá, que por amor al dinero, que si es un asunto del anticristo, que si él... No, hermano, Dios está al control de esto. Y para ti, para mí, pueblo de Dios,
sintámonos bienaventurados. Dios nos está corrigiendo de algo. Dios nos está disciplinando. No menospreciemos la corrección del Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Él hace la llaga, Él la va a vendar. Él hiere, pero sus manos curan. Sí aflige, pero se compadece conforme a la multitud de sus misericordias. ¿Sabes, hermanos, que esa es la historia de Israel continuamente? Esa historia se repite una y otra vez, hermanos. Desde Números capítulo 14. Busca Números capítulo 14 y vas a encontrar ahí. Pero no, yo quiero que lo veas mejor en el Salmo 78. Pero te lo puedo dejar de tarea. Números 14, 17 y 19. Lo checas en tu casa. Pero ve el Salmo 78. Salmo 78. Tú sabes que este Salmo 78 describe la historia de Israel. Es también un salmo que escribió Asaf, por cierto. Sí. Y te voy a dar solamente algunos datos. Se está hablando ahí, hermanos, de todo lo que el pueblo hizo, de cómo no le transmitió las enseñanzas a su gente, a su generación. Y dice en varias ocasiones varias cosas que hizo. Mire el verso 17. Esta es la historia de Israel. Pecaban, Dios los castigaba. Así pasó igual en el tiempo de los jueces. Se arrepentían, Dios los perdonaba. Ya tenían el perdón de Dios, se les quitaba la enfermedad, volvían a pecar, Dios los volvía a castigar, se volvían a arrepentir, Dios los volvía a perdonar. El mismo ciclo una y otra vez se ve en el libro de los jueces, pero se ve en toda la historia de Israel. Mira cómo dice ahí el verso 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo al desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios. ¿Y qué dice el verso 21? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel. Hermano, y esto se ve una y otra vez. Puedes leer todo el Salmo, así va pasando, hermano, una u otra ocasión. Dios, hermanos, exactamente pecaban, Dios los castigaba y entonces ellos se arrepentían, hermanos, pedían ayuda, misericordia y Dios los oía y los levantaba. Pero dice otra vez, vea para que tengan una idea de eso, versículo 29 al 31. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Dios les dio de comer carne porque se cansaron del maná, ¿te acuerdas? No había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Esa es la verdad que pasaba con Israel. Los afligía, pero veía que se arrepentían y volvía a tener compasión. ¿Qué dice el 32? Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Una y otra vez, hermano. ¿Y qué decía el 34? Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Es lo que está pasando. Ojalá hoy nuestro mundo entienda esto. Y en medio de la crisis de la pandemia busquen a Dios para verdad buscar salvación para su vida. No solamente porque quieren ayuda, porque quieren salud o porque quieren que les den algún beneficio. Que busquen a Dios porque quieren cambiar. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Por ahí, como dicen muchas cosas en el Facebook, imágenes que ponen, hay gente que le tiene miedo a la peste, al virus, pero no le tiene temor a Dios. Y se acercan un poquito a Dios para que Dios lo libre y para que no se enfermen y para que le salve a su familiar, pero no se acercan a Él porque lo aman. No se acercan a Él por la obra de Cristo en la cruz. Cuidado, hermanos, con jugar con su misericordia. Israel jugó. El verso dice 34, si los hacía morir, ellos buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca de su ayuda. Se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Y Dios era tan bueno, hermano, que en verdad los ayudaba. Pero ¿qué dice el 36? Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero ¿qué dice el 38, hermano? Pero Él, o sea, Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Es que la multitud de las misericordias de Dios mueven el corazón de Dios hacia la compasión de su pueblo, aclaro, de su pueblo. Si no has oído el sermón o no lo has leído, el sermón de Jonathan Edwards, que por cierto hace algunos días mandamos el audio de él, hermano, Pecadores en manos de un Dios airado, sería bueno que lo escucharas, porque el que no es hijo de Dios, el que es otra situación. Como dice en la Santa Cena, prefiero ser castigados por el Señor a ser condenados con el mundo.
¿Por qué? Porque Dios aflige a su pueblo, lo disciplina, lo corrige y el pueblo va a ser bienaventurado para que aprenda, para que nos sometamos. Pero no juguemos con ellos, porque es verdad, se compadece, tiene multitud de misericordia, es grande su amor, pero hermano, hay que tener muchísimo cuidado con ello. Mira, segunda razón, ¿por qué hay que seguir teniendo esperanza? Primera es porque no desecha para siempre. Segunda, porque se compadece por sus múltiples misericordias, aunque aflige. Y tercera, vamos a ver el versículo 33 de Lamentaciones. Lamentaciones 33. 3:33. ¿Por qué podemos seguir esperando y teniendo esperanza en Dios? Dice el versículo 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Me puedes poner, hermanos, la versión NBI? ¿Ve cómo dice en la NBI, hermanos? El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. No se divierte Dios diciendo, ¿y cómo sufre condenado? Y se ríe de tu dolor y te ve llorando y te ve, y Dios está así, te lo dije condenado. No, hermano. ¿Qué haces tú cuando le pegas a tu hijo? A menos que estés drogado o borracho. Pero si le pegas a tu hijo con amor, hermanos, y lo disciplinas en verdad, tu corazón se quebranta. Muchas veces lloras cuando estás disciplinándolo a él. De seguro que así lo has hecho. Y me duele, pero lo tengo que corregir, lo tuve que corregir. O lo tuve que disciplinar, le tuve que llamar la atención. ¿Por qué? Porque hay amor. ¿Sabes qué hace Dios, hermanos? No aflige ni entristece voluntariamente. No es, para que entiendas, no es su gusto, no es su diversión hacerte sufrir. Esto nos lleva a entender el corazón de Dios, hermano. Mira, te llevo a Ezequiel, vamos a Ezequiel, para que entiendas el carácter de Dios. Aclaro, hacia su pueblo, hacia su hijo. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Vamos un poquito más rápido. Ezequiel 18, 32. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor ahí, Dios hablando, y dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios dice, yo no quiero tu separación, yo no quiero tu muerte, yo no me divierto por verte sufrir. Dios no está feliz ahora de vernos encerrados, hermano, por la pandemia, de ver que tenemos que andar con cubrebocas, lavándonos las manos, echándonos gel, hermano, sin tener la libertad de hacer muchas cosas, padeciendo algunos hambres en situaciones críticas, o ver la agonía de nuestros seres amados que pudieran alguien estar batallando ahí con una enfermedad, con el COVID o con cualquier otra. Dios, hermanos, no se divierte, eso es lo que está diciendo. Hay voluntad decretada, hay voluntad aún revelada, es esta. Dios no quiere la muerte del impío. Ahora, pero por eso, porque no quiere, va a pasar. ¿Te acuerdas cómo dice allá en 1 Pedro? 2 Pedro, Dios no quiere que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios revelada. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero te hago una pregunta, ¿por qué no quiere va a pasar? No. No, hermano, muchos se van a perder y muchos se van al infierno aunque Dios no quiera. ¿Por qué? Porque en realidad hay algo que también Dios tiene decretado, que quizás tú y yo no lo conocemos, no está revelado. Lo revelado es esto, Dios no quiere que nadie sufra. Y te voy a llevar a algo que la Biblia enseña mucho. Mira, ahí mismo en Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Es casi lo mismo que dice acá, 33, 11. Y Dios le decía a Ezequiel, al profeta, que fuera y le dijera, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué mensaje, hermano. Dios no quiere que te vaya mal. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere, pero en muchas ocasiones nosotros hemos buscado esas perversiones. Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron esas perversiones. Hoy en día tenemos consecuencia de nuestro pecado. Todo esto es consecuencia de mucho pecado, hermano. Ahora, para algunos son pruebas, para otros son llamados, para otras son disciplinas y para otros simplemente es juicio de Dios. Y te quiero llevar a otro pasaje que nos va a ayudar a entender esto, el corazón de Dios. Isaías 63, Isaías capítulo 63. Mira cómo dice, hermanos, Isaías 63, verso
7 al 10. Dice la palabra del Señor: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su Salvador. ¿Y qué dice el 9? En toda angustia de ellos, oiga hermano, Él fue angustiado. Y el ángel de su paz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Tú crees que Dios se divertía, hermano, cuando abría la tierra para tragar a los de Coré? Cuando mandaba a las serpientes venenosas que los mataran y murieran. Cuando mandaba plagas y mortandad. Óyelo, ¿tú crees que Dios se divierte cuando alguno de sus hijos está sufriendo? ¿Te acuerdas que fue Dios quien decretó que Jesús muriera en la cruz? ¿Tú crees que lo hizo, hermanos, así, riéndose, gozando? Mi hijo está sufriendo. No, hermano. Esto nos enseña el carácter de un Dios que se aira contra el pecado y señala su pecado ahí, pero al mismo tiempo, hermanos, en la angustia de ellos Él fue angustiado. Mas ellos fueron rebeldes, dice el 10. ¿Te has dado cuenta? Oye, a pesar de la angustia de Dios con ellos, ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¿Qué te pasa, Israel? ¿Cuántas veces Dios te mostró en verdad que te amaba de una forma tal, que te ayudaba, y tú te volvías a rebelar? Y tú te volvías a oponer a su voluntad y tú volvías a entrar al pecado. Oh, Israel. Israel es una foto de lo que somos nosotros, hermano. De lo que eres tú probablemente. Cuántas veces, cuántas oportunidades, cuánta misericordia, cuánta compasión. Y cuando Dios te ha disciplinado y te ha coreado, no lo hace para divertirse. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 12. Él es un padre, hermanos, que a quien ama lo corrige. Así lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, verso 6. Todo desde el verso 3 al 11 habla de la disciplina. Pero dice el verso 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quieres ser mi hijo? Ven para acá, te voy a pegar una azotada. Y empieza, se quita el cinturón y te empieza a dar. Dice, porque apenas me entregué al Señor empezaron sufrimientos, pruebas. Hermanos, por tu bien. ¿Sabes qué dice allá la palabra del Señor en Hechos, hermanos? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios sabe cuánto cuero necesitas tú, cuánto cuero necesito yo. Mira el verso 10 y el verso 11. Y aquellos, está hablando de nuestros padres cuando nos disciplinaban, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, este Padre maravilloso, este Padre de espíritu, este Padre poderoso, para lo que nos es provechoso nos disciplina. Hermano, Dios no te va a afligir, te va a castigar solo por puro gusto, va a ser para tu provecho. El otro día lo vimos con el pastor Jorge, en 1 Pedro capítulo 1 verso 6. Si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Pero mira, Hebreos 12, el versículo 10 dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Dios va a seguir disciplinándote, corrigiéndome, hasta que participemos más y más de su santidad. Dios muchas veces a cuero nos va a quitar las impurezas. Y el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ni para el que la recibe, ni para Dios que la da, hermano. Dios no se está gozando cuando te disciplina, como tampoco tú te ríes y te carcajeas cuando le estás coreando a tu hijo. De seguro es que te duele tu corazón, pero sabes que es necesario. Es de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que bienvenida a la disciplina. Dios se aplica, hermanos, pero no lo hace voluntariamente, divirtiéndose, gozándose, lo hace con un propósito bueno. Hay una necesidad, entiéndelo, hay algo importante por lo cual Dios lo está haciendo. Yo creo que tú lo tienes que percibir y decir, Señor, bueno, bienvenido.
En el audio el otro día que mandamos de Jonathan Edwards, de descripción de la historia de Jonathan Edwards, él decía esta parte, una de las cosas que él creía. Dios decreta algo que no desea o que no lo hace feliz, para que lo entendamos mejor. Óyelo, Dios decreta algo, el sufrimiento, la enfermedad, un accidente, la muerte, el coronavirus. Dios lo decreta, ya sea directo o indirectamente, es voluntad de Dios, hermano. Pero eso no lo hace feliz. Pero ¿sabes para qué decreta eso? Para producir algo en ti y en mí que Él sí desea. ¿Qué quiere producir? Arrepentimiento. Pablo, cuando escribió una de las cartas perdidas, dice en la segunda carta: yo les escribí y dice, me dio tristeza que les contristé, pero después me gocé al ver que esa tristeza que les produjo la carta fue para arrepentimiento. Dios, hermanos, decreta cosas que nos hacen sufrir para nuestra disciplina. Ese día lo vimos con el pastor Jorge, que predicó en 1 Pedro 1. Para nuestra santidad, para nuestro provecho. Y por último, vamos, hermano, al versículo 34 al 36. Primera razón para no perder la esperanza y seguir esperando. Verso 31, no desecha para siempre. Segunda, sí aflige, pero se compadece por sus misericordias. Tercera, sus aflicciones son con un buen propósito. Llevan un buen fin. No lo hace por diversión. No te aflige por gusto. Lo hace con un propósito bueno. Y 4, Dios no aprueba la maldad del hombre. Hermano, en este caso a Israel, al reino del sur, quien le trajo ese sufrimiento fue Babilonia. Y lo hicieron injustamente. Dios lo permitió. Dios quiso que llevaran ese yugo. Dios usó a Babilonia para castigarlo, sí. Pero eso no quiere decir que Dios le dijera: felicidades, Babilonia, lo hiciste excelente, lo hiciste con justicia. No, hicieron muchas cosas malas, pero Dios las permitió. Quizás Dios ha permitido que te robaran, o que te accidentaran, o que te quitaran un ser amado a través de una bala, de un asesinato, de un secuestro. Hermano, esto es fuerte. Pero eso no quiere decir que Dios lo aprueba y lo felicita y le pone una palomita de bueno y por eso se lo va a llevar al cielo. No, mi hermano, mira lo que dice en los versos 34 al 36. Desmenuzar bajo los pies, Lamentaciones 3:34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. O sea, aplastar a los encarcelados, ya están presos, y seguir aplastándolo. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Y trastornar al hombre en su causa, trastornarle su causa, pisotear o torcer su derecho. ¿Sabe qué dice ahí? El Señor no lo aprueba. No quiere decir que no lo decreta, no lo felicita, no está de acuerdo, hermano, en que algo así, en verdad, exactamente pase, pero Dios lo usa para traer castigo al mundo. ¿Tú crees que está contento con la causa por la que lo hayan hecho? Si hay mala intención, si hay dolo, si hay amor del dinero, si detrás de esto están los adinerados del mundo que quieren hacer una vacuna para sacar dinero, que la causa que sea, ¿sí? Al fin de cuentas son tantas ideas que han traído que ya te vuelven loco. ¿Qué importa lo que sea? Hay una verdad. Dios no está de acuerdo con la maldad del hombre. Hermano, Dios no está de acuerdo con tantos que se están aprovechando de esto. Por lógica, Dios sí felicita y ve con agrado lo que médicos están haciendo para salvar la vida de otros, que están arriesgando la suya propia, y algunos de ellos ya están muertos. Pero te voy a decir algo, hermano. Usa 3 verbos: desmenuzar, torcer, trastornar. Nada de eso, hermano, es del agrado de Dios. Te voy a llevar al Salmo 140, rapidito, Salmo 140. En otras palabras, hermanos, Dios no está de acuerdo con las injusticias que se viven en el mundo. Salmo 140, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Oiga lo que creía el salmista, hermano. Yo sé que Dios tomará la causa de los afligidos y el derecho de los necesitados. ¿Lo entiendes? Hay una palabra muy hermosa, hermanos, en las Escrituras que nos lleva a pensar en ello, y está en el Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Ahora quizás hay cosas que parezcan injustas. Nos parece injusto que
gente que vive al día, bueno, lo hacen por cuestión de salud, por las aglomeraciones, porque tristemente no hay los cuidados, porque tristemente la gente no quiere entender. Seguimos siendo uno de los número uno a nivel nacional, hermanos. En cuarto lugar, no es para que estemos así en Tabasco, pero al fin de cuentas el pico no baja. ¿Por qué? Porque hay mucha indisciplina, pero sí se ve injusticia en el mundo, cosas terribles que puedan pasar. ¿Sabes qué dice Eclesiastés 5:8? Óyelo, ponle atención a este verso. Si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, vieres en tu estado, vieres en tu país, no te maravilles de ello, no te sorprendas, no te escandalices. Hay una verdad en esto, hermano, porque sobre el alto, sobre esa autoridad que llega quizás a cerrar, bueno, hay uno más alto vigila sobre ellos. Y oiga lo que dice, y uno más alto está sobre ellos. ¿Sabes a quién se refiere aquí? Hay un Dios altísimo, hay un juez de jueces, hay un Señor de señores que un día va a traer justicia a este mundo. Y va a poner las cosas en su lugar, y va a corregir, y va a castigar, y va a disciplinar a todos los que por maldad hayan hecho lo que hayan hecho, injusticia, perversión de derecho. Te hago una pregunta, ¿tú crees que le fue bien a Babilonia por lo que le hizo a Israel? ¿Porque le hizo a Judá? No, al tiempo de Dios, Dios mandó al imperio medio persa, gobernado por Ciro. ¿Para qué? Para que destruyera al babilónico. A todas las naciones que han querido hacerle daño a su pueblo, Dios los ha traído a juicio. Lo mismo va a pasar hoy en día. Cualquier fuerza del mal que se levante contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Hasta ahorita estamos respetando todo lo que nos dicen por cuestión de salud. Pero si un día todo se normalizara y no nos quisieran dejar que volviéramos a una normalidad, cuidando las distancias y todo, entonces tenemos que saber si vamos a obedecer a Dios si vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios, o al revés, como debe ser, a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque ya todo, es más increíble. Hay lugares donde ya se abrieron las cantinas, celebran la llegada de que puedan comprar cerveza, pero todavía no pueden reunirse en las iglesias, aunque sea separado y con cuidado. ¿Tú ves bien eso? Hermano, eso es lo que no es correcto. ¿Tú crees que Dios aprueba eso? No, lo aprueba. Por ahí en Estados Unidos, hermanos, quisieron volver una orden de Trump a sus cultos, y tristemente unos magistrados de algunos estados no lo permitieron a varias iglesias. Se lo prohibieron y tuvieron que someterse, a pesar de que hay una autoridad. Pero sabes, hermanos, este verso nos enseña algo. Hay uno más alto que vigila sobre todo, y Él no aprueba la maldad. Él no aprueba la injusticia, Él no aprueba el pisoteo de derechos, aunque a veces va a usar eso para disciplinar a su pueblo. Así que la cuarta razón por la cual podemos seguir esperando es que Dios no está de acuerdo con la maldad del hombre, con el dolo, con el amor al dinero que hay en nuestro mundo, y que detrás de muchas cosas eso se está pasando. No está de acuerdo con injusticia, con pisotear los derechos, con trastornar el camino del hombre. Mi hermano, Dios es un Dios justo. Nunca va a estar de acuerdo con la maldad. Razón 1, no desecha para siempre, verso 31. Razón 2, sí aflige, pero se compadece conforme a la multitud de sus misericordia. Y razón 3, hermano, no aflige voluntariamente ni entristece a los hombres, hermanos, por un gusto, por un placer. Lo hace con un buen propósito. Y 4, Dios no aprueba la maldad. Si quieres ponerte de pie o en la actitud que quieras de oración, ¿qué salta aquí este pasaje? ¿Por qué seguir teniendo esperanza? Porque Dios es misericordioso, porque Él es compasivo, porque sus propósitos en la aflicción y en la angustia son buenas. Porque a pesar que ahora la pandemia nos tenga encerrado y nos esté haciendo sufrir, somos bienaventurados por ser corregidos por Dios. Tómalo de esa manera, hermano. Esto lleva un buen propósito. Y Dios te va a ayudar a vivir en victoria cuando aprendas a entender que por eso es bueno llevar el yugo. Y por eso es bueno esperar en silencio. Y por eso es bueno Dios a los que en Él esperan. ¿Por qué? Porque siguen creyendo que Dios tarde que temprano va a hacer que termine esto. Y si terminara de una forma diferente, llevándote, porque entonces también va a terminar para ti el sufrimiento. Mejor. ¿Sabes qué el día en que muramos es el día en que vamos a ser sanos totalmente? Porque aquí mientras sanamos una enfermedad, al ratito nos vamos a estar enfermando de otra.
Puede ser que nos libremos de esta, pero no sé en cuántos años nos va a tocar partir. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Solo hay un lugar donde hay sanidad total, donde ya nunca más habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte, ni aflicción, ni lágrima. Y es cuando estemos con el Señor en el cielo. ¿Tienes esa esperanza? Porque eso, lo de aquí no es para siempre, allá sí es para siempre. Dios no desecha para siempre. Dios no corrige ni castiga para siempre. Son por un tiempo. Si es necesario, tenga que ser afligido por un poco de tiempo. Dile al Señor, Señor, si tu voluntad es seguirme corrigiendo, si esto se va a aplazar hasta junio, o hasta julio, o hasta el 1 de agosto, o hasta septiembre, o quieres que nos echemos así todo el año, Señor, solamente dame de tu gracia, de tu misericordia, de tu compasión para que yo pueda soportar y que tú proveas no solo para mí, sino para todos los que están en necesidad. Oramos a Dios y pedimos de sus múltiples misericordias. Señor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Leer estos versos en Lamentaciones nos alientan. ¿Cómo podía Jeremías tener esperanza? ¿Por qué dijo voy a esperar, voy a recapacitar y voy a esperar? Porque él seguía creyendo en un Dios que había hecho promesas y pactos con su pueblo, y él le había dicho, no los voy a desechar para siempre. Por un momento te abandoné, por la mañana vendrá el lloro, por la noche vendrá el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar la aflicción, se iba a acabar la cautividad del reino del sur en Babilonia, iban a volver a sus casas un día. Dios no aflige para siempre, Dios no castiga todo el tiempo, castiga para que nos corrijamos, para que nos arrepintamos, para que entremos en el camino de santidad, pero Él lo hace con un propósito, no se divierte viéndonos sufrir. Qué hermoso es saber que hay un Dios de misericordia, de compasión, que está siendo afligido cuando somos afligidos. Es verdad, ahí hay un antropomorfismo, una figura de sentimientos de hombre como si fuera Dios, para que entendamos qué es lo que siente tu corazón, Señor. Pero Padre, te pedimos de esa multitud de misericordias para tu pueblo. Ahora mismo hay hermanos que están luchando entre la vida y la muerte, Señor. Hermanos que están batallando, Señor, con su salud. Muchos que están en los hospitales, hermanos en Cristo, y personas igual que no son de Cristo, que en medio de ese tiempo te puedan conocer, puedan darse cuenta que el propósito de esto es para que se arrepienta y venga a los pies tuyos. Y al hermano que entienda, Padre, que el plan de Dios es santificarlo, es para su provecho esta disciplina. Y Padre, si en tu plan va a ser llevártelo, Señor, que Él pueda irse seguro, sabiendo que se acabó la aflicción aquí, que va a gozar a un lugar de paz y de gozo para siempre. Ese lugar es a estar contigo allá por toda la eternidad, Señor. Dales esa esperanza. Dales razones a tu pueblo para esperar. Tú no desechas para siempre. Tú te compadeces por la multitud de misericordia, a pesar de que a veces nos corrijas y nos castigan. A pesar de esta crisis, de esta pandemia, de tanto encierro, Señor, tú sigues siendo compasivo. Por eso lo que más pedimos cuando, Padre, se nos ruega pedir por enfermos es, ten misericordia, apiádate de ellos, compadécete de nosotros, Señor. No, porque no creemos que sea nuestro derecho, no es porque lo merezcamos, no, merecemos seguir siendo castigados, porque el pecado es mucho, pero tus misericordias son más grandes. Señor, gracias porque podemos seguir teniendo esperanza, pues tus aflicciones, Señor, son con un buen propósito. No te diviertes ni te gozas al mandarla. Y gracias porque tú no apruebas la maldad, la injusticia, el que se tuerce y se trastorna el derecho del hombre. Padre, tú estás en favor del derecho del ser humano, del derecho de la vida, Padre. Pero el hombre, Señor, se ha creído con derechos de quitarle la vida a un bebé que se forma en el vientre. Y tú has tenido que traer disciplina a nuestro mundo. Se ha creído con derecho de cambiar de sexo a la hora que quiera. Y tú estás trayendo disciplina a este mundo. Pero ayuda a la iglesia igual a entender, Señor, que también a nosotros nos estás corrigiendo. Y lo haces para bien. Gracias, gracias. Porque tú haces la herida, pero tú también nos curarás. Y un día habrá una sanidad total, no aquí en la tierra. No, aquí podemos librarnos del coronavirus, pero tienes problemas con la presión, con la diabetes, con 1000 de enfermedades que hay, Señor.
Pero el día en que muramos, el día en que nos toque irnos, iremos al lugar donde ya no hay enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni aflicción, ni lágrimas. Allá hay sanidad total. Bendito sea tu nombre. Cuando sea tu voluntad, quizás llevarte a algún hermano o alguien que está batallando en ello, Señor, será un momento de gozo, no de aflicción. Para él, para su familia va a ser difícil, pero te pediremos paz por ellos. Que se cumplan tus planes, pero ayúdanos a tener estas 4 razones en nuestra mente para seguir teniendo esperanza. No desechas para siempre, te compadeces por tus múltiples misericordias, no afliges para divertirte, sino con un buen propósito, y no apruebas la maldad del ser humano. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos cada día más y más, en medio del sufrimiento, a afirmarnos en ella, como en medio de la cautividad fue afirmado Israel por estas palabras tan hermosas que tú inspiraras a Jeremías para que las escribiera en Lamentaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.